Bien, rápidamente los proyectos de ley, Magalí, que serán enviados al Congreso de la Nación luego del discurso del presidente Javier Milei el viernes pasado, abriendo las sesiones ordinarias en el Parlamento. A ver, vamos. Vamos. Uno de los primeros proyectos tiene que ver con eliminar las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente. Otro de los puntos centrales es obligar a los sindicatos a elegir a las autoridades a través de elecciones periódicas libres, mandatos de 4 años con una única reelección. Seguimos, te contamos y recién te sumás, estamos detallando la cantidad de proyectos, un paquete de medidas que el presidente Milei quiere enviar pronto al Congreso. Los convenios colectivos privados primarán sobre los convenios colectivos sindicales. Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán candidatearse en elecciones nacionales como otro de los puntos. Hay Seguimos más. Repasando, claro, por Exactamente. Son muchas las medidas que Milei enumeró y que espera que puedan tratarse pronto en el Congreso. Una de ellas tiene que ver con reducir drásticamente la cantidad de contratos para asesores de diputados y senadores de la Nación. Descontar la jornada de trabajo a los empleados del Estado que hagan paro. Ya lo había anunciado justamente en su discurso Javier Milei y ahora el proyecto será enviado al Congreso. Muy bien, en ese camino también va un proyecto con el espíritu de eliminar el financiamiento público de los partidos políticos. Penalizar por ley al presidente de la Nación, al ministro de Economía, a los funcionarios del Banco Central, diputados y senadores que aprueben un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria. Bien, son proyectos claramente contundentes, Totalmente. proyectos con una decisión muy en sintonía con lo que Milei siempre habló en toda su campaña, en todo lo que va de su gestión, que aquí los hemos estado detallando y comentándolos. Veremos cuál es su camino, el camino al Congreso de la Nación. Justamente hablando del Congreso, va a comenzar el debate, varios son los temas, la cuestión jubilatoria, la cuestión de gremios, la cuestión del déficit. Fernando Fraquelli, buen día, ¿cómo estamos? Hola, buen día Alejandro. Varios temas, muy bien, varios temas. Sé que ustedes señalaban sí, claro, con Magalí respecto a lo que en definitiva van a ser los próximos debates que se vienen en el Congreso. En el momento en el cual, recordemos, a partir del viernes, a partir de lo que fue el mensaje ante la Asamblea Legislativa del presidente Javier Milei, se inauguró el periodo de sesiones ordinarias. Él termina su discurso señalando que deja inaugurado el periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, es decir, que ahora estos proyectos que ustedes bien estaban señalando, se le suman también la contraparte de los diputados, la contraparte de los senadores, los proyectos que seguramente, porque ya hay varios que se han presentado a lo largo de los últimos días, el tema que a partir del viernes recién podrían empezar a discutirse en el Congreso, muchos de los proyectos tienen que ver con medidas que los propios diputados y sus propios gobernadores entienden que fueron afectadas las provincias. Por ejemplo, el proyecto de ley, que hay varios, respecto a reponer el incentivo docente. Sí. Bueno, hay varias discusiones que se van a dar en el Congreso paralelamente con los proyectos que anunció el presidente de la Nación que va a estar enviando al Congreso Nacional. Bueno, reforma jubilatoria, lo que se viene también, ¿no? Exacto. Me parece es uno de los temas claves ahí. Y son algunos temas, cuando decíamos, ¿qué va a pasar con la ley ómnibus, la ley de bases, que cayó en la Cámara de Diputados y cómo va a llegar al Congreso Nacional? En parte lo señaló el presidente de la Nación, en parte el fin de semana el propio ministro del Interior, Guillermo Francos, en declaraciones periodísticas, adelantó también que la movilidad jubilatoria va a ser uno de los temas que va a llegar al Congreso para discutirse. Es decir, que se sacan temas, lo que tiene que ver con el capítulo fiscal, es lo que se va a conversar con las provincias. Se van a sacar, digamos, partes de lo que es o lo que fue el proyecto de ley ómnibus y va a ingresar como proyectos de ley al Congreso de la Nación. Lo que le va a facilitar al oficialismo, recordemos que tiene un número reducido de legisladores, 38 diputados, y tiene 7 senadores nacionales, le va a facilitar la posibilidad de llegar a entendimientos y acuerdos con los bloques denominados dialoguistas y poder avanzar con proyectos de ley. Fernando, otro tema central, tema ganancias. También Franco se refirió durante el fin de semana a estas cuestiones. Bueno, todos temas que repetimos, estaban atados un poco a la ley de bases y en parte también va a estar
muy atado a las conversaciones, que esta misma semana empieza el gobierno nacional con los gobernadores. Esta semana va a haber, en algunos casos, reuniones de los ministros con gobernadores. Sí. Dicen que lo que quieren hacer es regionalizar el país y convocar a esos gobernadores. Y por el otro lado, algunas reuniones en particular que el ministro Caputo va a tener con los ministros de Economía provinciales. Me parece que ahí van a empezar a trabajar en lo que tiene que ver con paquetes fiscales, y eso después se va a tener que replicar, me parece, en parte de esos acuerdos al Congreso Nacional para que sean sancionados diferentes proyectos de ley. Por supuesto que las provincias miran y mucho el tema ganancias. ¿Por qué? Porque es un impuesto coparticipable, porque de ahí directamente y de manera automática aumentan los ingresos de las provincias, que es hoy el gran problema que está teniendo diferentes provincias argentinas. También habían planteado varios gobernadores la posibilidad de coparticipar otros impuestos que hoy solamente lo recauda la nación, como es el impuesto país o como es el impuesto al cheque. Al abrir esta mesa de conversación, justamente ahí comienza la discusión en estos 4 o 5 temas que vos estás señalando, ahí, ¿no? En la parte fiscal se abre ahí la gran discusión y veremos cuál es en definitiva el entendimiento y el acuerdo que se va alcanzando. De aquí al 25 de mayo, que es la firma del pacto. Exacto. Aparte me parece interesante lo que vos recién planteabas, Fernando, reunión de gobernadores con el gobierno nacional, pero el propio ministro Caputo, ministro de Economía, reunió con los ministros de Economía de diferentes provincias. Exactamente. Para analizar esta cuestión, la cuestión fiscal. Van a hablar entre pares. No se va a hablar de política, más allá que se va a hablar de números. Se va a hablar de números. La parte política se la dejan al presidente Milei y a cada uno de los gobernadores. Ahí pasa la política. Que esa política después va a tener que replicarse en el Congreso Nacional. Esa es la intención del Poder Ejecutivo, de sumar y de construir mayorías. Por un lado, escuchar qué es lo que necesitan las provincias, por el otro lado, avanzar con sus proyectos. Va a ser un año intenso en el Congreso, ¿no? E importante, y en el medio tenemos otro de las herramientas que tiene el Ejecutivo, que son los decretos de necesidad y urgencia que están en plena discusión, que se discutió y se conformó finalmente la comisión la semana pasada, y que mañana se espera ya una nueva reunión para tener respuestas, por lo menos así espera la oposición, tener respuestas a un pedido que hicieron los radicales, el senador Zimmerman y el diputado Francisco Monti de Catamarca, que citen a diferentes funcionarios, entre ellos el jefe de gabinete, el ministro de Economía, el ministro de Salud, para que expliquen en la comisión bicameral de trámite legislativo los motivos de necesidad y urgencia que llevaron al presidente Milei a firmar el decreto 70/2023, que es el mega DNU que está en discusión en el Congreso Nacional. Bien, pero para resumir un poco lo que va a ser esta semana también intensa en cuanto a reuniones, se espera la llegada de gobernadores a la Casa de Gobierno. ¿Esto es así? Exactamente. Se espera, la idea del Gobierno Nacional, por lo menos ayer por la tarde lo que decían algunos funcionarios, es tratar de regionalizar el país y decir, bueno, nos juntamos con los gobernadores patagónicos, nos juntamos con los gobernadores mesopotámicos, los gobernadores del centro, dividir el país y ahí empezar las primeras conversaciones. De aquí al 25 de mayo, parece que falta mucho, pero estamos muy cerca. Es una fecha objetivo que ha puesto el presidente de la Nación para encontrarse con todos los gobernadores, con las fuerzas políticas. Y ese día firmar el pacto. Y ese día firmar el pacto. De aquí, del día de hoy al 24, se va a estar conversando respecto a qué es lo que se va a firmar. Algunos ya adelantaron el rechazo, como el gobernador de la provincia de La Pampa, Silioto. Otros han señalado que van a acompañar, varios, principalmente los gobernadores enrolados en lo que fue Juntos por el Cambio. Pero en el medio también hay una conversación, que es lo que dicen los mandatarios provinciales. Están bien los puntos, ahora hay que discutir el contenido. Bien, Fernando, vamos a seguir con este tema. Lógicamente es uno de los temas del día. Fernando Fracchelli, en esta primera edición de Noticias, seguimos así ahora.